Y después de mes y medio sin conocer lo que era sumar 3 puntos, por fin tocó vencer. Victoria 2-0 frente al Arenteiro en un partido, yo diría que de más a menos, porque sí que es cierto que la primera mitad fue buena, aunque más bien relativamente buena, es decir, tampoco es que fuese algo, puff, qué fútbol excelente, no, fue algo de, bueno, estamos viendo algo un poquito más decente de lo que vimos con Pablo López. Pero en la segunda el equipo pegó un bajón muy grande. Hay gente que lo saca al físico. Yo creo que es una mezcla de muchos factores. Al final de un tema mental, de un tema de que táctica y técnicamente el equipo está muy mal trabajado después de muchos meses con Pablo López. Y seguramente también haya un tema físico al final, pero bueno. Después, a lo mejor, si me acuerdo, profundizamos un poquito más en eso. Ahora vamos a narrar un poquito lo que fue el partido, a resumir un poquito, ¿no? El equipo salió bien, aunque tuvo la primera ocasión el Arenteiro, el primer acercamiento. Luego el Racing pues empezó a tener un par de aproximaciones. A partir de ahí, pues en el minuto 5 Jordán comete penalti sobre Álvaro Jiménez. Jugando mucho me fijé a meter centros con un sistema 4-4-2. A mí, pues no me desagrada, no es yo no diría que es la idea de juego o el estilo de fútbol que más me gusta, pero si permite que seamos un poquito más ofensivos y que saquemos un poquito más rendimiento a los delanteros, sobre todo que los busquemos más, pues mejor. De hecho, ya vimos que buscábamos un poquito más a Escobar y las pocas que le llegaron, pues la marcó porque no le llegaron más balones. Lo comentaremos después de lo que sucedió en la segunda mitad. Pero bueno, comete penalti. Yo no vi la repetición en directo, la verdad, no me lo parecía. Me parece que sería más un penaltito que otra cosa. El árbitro fue a revisarlo. Después de revisarlo, mantuvo la decisión. Quiero pensar, porque de nuevo no vi la repetición, que acertó, pero bueno, viendo la calidad de los árbitros españoles, pues casi que lo dudo, viendo lo que pasó el otro día con Chema Rodríguez, es acojonante, pero bueno, el tema del arbitraje español había que tratarlo en un vídeo en profundidad, porque al final es un tema de amiguismo, de gente que no que tienen ahí casi una secta montada y que no se los puede criticar y te defienden todas las gilipolleces que hacen los árbitros en el campo, de que al final quienes suben a primera división y quienes son internacionales sabemos que son los que le pitan a favor al Madrid y ya está, porque al final ese equipo controla la liga, controla el CTA, controla la federación y controla todos los medios de comunicación. Entonces, de hecho, tienen ahí. Tendría que mirar más, pero tienen ahí a la esposa de un delegado del Madrid puntuando árbitros. Tócate los cojones, pero bueno. Eh, pero bueno. Corruptelas aparte, cuando se pitó el penalti, yo la verdad, voy a ser completamente sincero, estaba gritando: Jiménez, no, cede el balón, por favor, porque ya veía lo de siempre. Al final Álvaro Jiménez ha fallado un montón de penaltis esta temporada y bueno, al final cedió el balón, lo tiró Antón Escobar y Antón Escobar falló, pero consiguió aprovechar esa segunda jugada, ese rechace para marcar el 1-0, ¿no? A partir de ahí, pues el Racing siguió atacando, siguió sobre todo metiendo centros, jugamos bastante a eso, a meter centros en la primera mitad, y ahí pues llegó el segundo tanto. Le llega un centro de Miguel Leal, le llega a Antón Escobar, y Antón Escobar, pues un poquito forzado, consigue marcar el definitivo 2-0. A partir de ahí, pues llega la segunda mitad y el equipo pega un bajón bastante importante. ¿Por qué? Pues no se puede saber con exactitud. Evidentemente hay un tema físico. Había jugadores, sobre todo Álvaro Ramón, que hizo un partido bueno, diría yo,
que se notaba que físicamente estaba muy cansado, sobre todo en los últimos esfuerzos, las últimas carreras que hubo que hacer cerca del final. Pero creo que también hay un tema pues de trabajo técnico y táctico. Al final, pues es un equipo que llevaba 6 meses trabajado por Pablo López, muy mal trabajado, todo hay que decirlo. Es decir, es un equipo que no jugaba a nada, no tenía ninguna idea futbolística concreta. Entonces, pues a la mínima, porque la segunda parte, si os fijáis, no jugamos tanto a meter centros como en la primera. Entonces, yo creo que también eso influye, que al final se volvió un poco a lo de antes. Y creo que también había un tema mental, porque al final estás en Amalata, llevas un mes y medio sin ganar un partido. Claro, se entiende que pues se puedan tener esos nervios, ¿no? Y, y que bueno, se baje bastante el nivel en la segunda mitad, o sea un poquito más especulador. Y al final ahí el Arenteiro, bueno, tuvo una muy clara, creo que fue en el minuto 47 que se paseó por delante del área. Antón Escobar tuvo el 3-0 y le bloquearon el tiro. Y bueno, el Arenteiro tuvo algún disparo peligroso más que por suerte Parera consiguió detener o desviar, ¿no? Y fue un poco así, es decir, al final el partido no fue excelente. Yo diría que la primera mitad fue, pues eso, relativamente buena. Sobre todo vimos cosas diferentes a lo que veíamos viendo. En la segunda se volvió a exactamente lo de antes y se bajó el nivel. Muy importante, diría yo, pues trabajar el apartado físico para que pues, los jugadores no lleguen tan reventados al final de los partidos, pero sobre todo seguir pues, haciendo ese trabajo táctico, ese trabajo técnico y ese trabajo a nivel psicológico para que se mantenga la idea no solo 45 minutos, sino durante 90 minutos, porque con Pablo López no vimos un buen partido en ningún momento. El único partido bueno que vimos fueron los primeros 20 minutos contra las Arenas de Guecho. Porque después de que se marcó el tercer gol, el equipo pegó un bajón enorme. Y eso fue lo único bueno que vimos en 6 meses. Entonces, no es solo, no, vamos a hacer una buena primera parte y marcamos 2 goles. No, tienes que hacer una buena primera parte y tienes que hacer una buena segunda parte. No vale solo 45 minutos. Entonces, eso hay evidentemente que trabajarlo. Comentando también así un poco por encima, a nivel de mercado, pues parece ser... no le quiero dar mucha validez a las tonterías que se escuchan por ahí, porque al final metieron por ahí el nombre de Obolski, que yo creo que se va a ir para el Celta, para el Celta, para el Ceuta, si es que no lo anunciaron ya. Al final es un jugador que está en segunda, pues querrá mantenerse en segunda. Parece que estuvo a prueba el mediocentro Fabio González, que es pues un centrocampista que en los últimos años ha tenido muy poquito ritmo, entonces pues no sé, habría que ver cómo rinde los entrenamientos y si está a tono para jugar o no. Y otro nombre que sacó el Cazurreando hace poco fue el de, creo que se llama Rubén López, el centrocampista del Coruña, que es un futbolista mediocre a más no poder. Es decir, no tiene ningún sentido. Si tenemos a Carballo, no necesitamos a ese jugador. Es decir, es un jugador que descendió a cuarta división con el Barça B, que yo lo que tengo visto del año pasado del Barça B, el chaval, la verdad, era mediocre de carallo y bueno, a mí me parece de rigurosa coña. Yo creo, personalmente, si vamos a jugar, habría que hablar con Guillermo Romo, sobre todo la dirección deportiva, preguntarle a qué va a jugar, si quiere jugar con esos dos delanteros, si quiere jugar pues más un 4-2-3-1.
para ahí pues fijar los objetivos, ¿no? Si vamos a jugar al final en un 4-4-2, pues a lo mejor necesitas simplemente pues un pivote, un delantero y un central. Y a lo mejor extremos ya tienes. Si vas a jugar un 4-2-3-1, pues a lo mejor necesitas algún extremo que tenga más capacidades ofensivas, ¿no? Entonces habría que mirar un poquito. A mí, de nuevo, lo que dije antes, me parece que lo del 4-4-2 y jugar a meter centros no es lo mejor, pero si eso sirve para generar más a nivel ofensivo, pues hágase. Es decir, al final no podemos hacer 20 cambios de entrenadores en una temporada. Tenemos que aferrarnos a algo, a alguna idea, aunque sea la más básica posible. Correr por las bandas y meter centros al área es lo más simple del mundo. Y, y esperemos que eso nos sirva. Nada más, nos vemos en la próxima ocasión.